Acaba de conocerse que hay explosiones en Bandar Abbas, en la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Parece que los ataques de Estados Unidos han comenzado ahora mismo, tanto en Bandar Abbas como en Sirik. Y aquí tenemos la situación en el mapa del estrecho de Hormuz. Lo que me llama la atención, Nima, es que los estadounidenses están limitando sus ataques a esa zona costera, a esa parte tan del sur o en torno al estrecho de Hormuz, ¿verdad? No han golpeado fuera de esa área en las últimas semanas. Así que bueno, no están, ya veremos. Digo esto, y verás, seguro que mientras hablo, están atacando Teherán o algo así. Pero me da la impresión de que los estadounidenses quieren mantener esto proporcional, por así decirlo. Mantenerlo contenido en una zona localizada, cosa que los iraníes no están haciendo. Los iraníes están atacando donde quieren, y veremos si deciden ir contra bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, en Jordania o en los Emiratos, todas ellas esenciales para las operaciones de Estados Unidos en la región. Así que sí, habrá que esperar a ver. Sí, creo que Espera, déjame mencionar el estrecho de Hormuz, porque aquí no se ve. Se ve la parte sur del estrecho, pero no se ve ningún tipo de ancla ni barcos pasando. Y todo gira en torno a esta línea, ya sabes, y no hay muchos barcos ahí, como puedes ver. Pero, como dices, nada o algunos, comparado con ninguno, en el corredor de Omán. Sí. Creo que esta noche vamos a tener, ya sabes, muchos enfrentamientos, porque Irán dijo hoy que va a responder de inmediato. A ver qué pasa. No lo entiendo. Anoche atacaron, y Donald Trump dijo que esta noche vamos a atacar otra vez. Por eso sospecho tanto de lo que Irán golpeó, de por qué Donald Trump está tan enfadado por eso. O no lo sé. Porque atacaron. Irán atacó los petroleros, así que respondieron anoche. ¿Cuál fue el sentido del ataque de esta noche? Creo que, por seguir con el tema, no creo que sea nada más que algo puramente teatral. Tienes razón. Se trata de intentar que los titulares favorezcan a Estados Unidos, que Estados Unidos respondió con más intensidad, luego Irán contraatacó, y entonces Estados Unidos golpeó aún más fuerte. No creo que haya nada más detrás de eso. No creo que sea más que una maniobra para el comunicado de prensa. No es necesariamente que estén destruyendo cosas, o atacando objetivos, o matando gente. No quiero restarle importancia, claro, pero de nuevo, por lo que sabemos, lo están manteniendo limitado, dentro y alrededor del estrecho de Hormuz. No están buscando escalar esto más allá hacia Irán. Pero claro, Irán puede decidir lo que quiere hacer. Así que veremos si Irán opta por atacar de nuevo las bases en Arabia Saudí, en Jordania, en Irán, en Emiratos Árabes Unidos o donde sea. Pero sí, quiero decir, ¿cuánto tiempo se puede seguir con este tira y afloja? Quizá unos días, y luego decimos que les hemos dado una lección, el tráfico marítimo vuelve a pasar, y después los estadounidenses vuelven a ser ingenuos y tratan de hacer pasar barcos por ese corredor del sur entre Omán e Irán. En fin, se ve claramente cómo esto puede seguir repitiéndose una y otra vez. Y sabes, ¿por qué insisten tanto los estadounidenses en esto? ¿Por qué no presionan simplemente a los demás países de la región para que lleguen a un acuerdo con los iraníes y volvamos a esos 150 barcos al día? Pero muchas veces, Nima, nos sentamos aquí a tener estas conversaciones, lo pensamos y luego lo expresamos como si estuviéramos tratando con actores racionales. Y no estamos tratando con actores racionales. Quiero decir, hoy estaba viendo a Donald Trump hablar en la OTAN. Primero solo quiero decir, por si no lo comentamos después, que hubo una gran pregunta de un periodista danés, Mark Rutte, al secretario general de la OTAN. Y la pregunta básicamente era, ¿cómo puedes tener algo de respeto por ti mismo cuando estás al lado de Donald Trump?
Quiero decir, es una pregunta realmente buena. Pero al estar ahí sentado viendo a Trump hacer esos comentarios, tiene a Hegseth con él, a Rubio con él, a Stephen Miller ahí arriba con él, y Scott Bessent está de pie a su lado. Ninguno de esos hombres es racional. Y ese es el problema con el que nos encontramos cuando intentamos analizar esto y hablar de ello. Nosotros pensamos en estas cosas de forma racional, o las pensamos desde una perspectiva histórica, o las pensamos con algún tipo de sabiduría adquirida, la que tenemos por haber estudiado historia, política o la actualidad. Y luego nos topamos con Donald Trump y su banda de lunáticos. Y claro, nos quedamos desconcertados, porque no podemos predecir lo que estos, ya sabes, maníacos piensan hacer. Y podrías decir, oh, pobre Matt, pobre Nima, su programa no va tan bien porque no pueden predecir con precisión lo que hará Donald. Pero no se trata de eso. Se trata de que, en realidad, nadie en el mundo puede hacerlo. Y si eres China, y si eres Rusia, y si eres Irán, y si eres Pakistán, y si eres Omán, y si eres Bahrein, quiero decir, cualquiera de ellos, ya sabes. Y si es el propio Donald Trump. El propio Donald Trump. Exacto, eso quiero decir. Sí, verás, hay algo hoy que me preocupa bastante. No recuerdo quién lo señaló, quizá fue Al Jazeera. Alguien comentó que Donald Trump, cuando hablaba en la OTAN sobre Turquía y elogiaba a los turcos, diciendo lo grandes que son, y a Erdogan y todo eso, dijo algo como, bueno, Turquía podría haber entrado en la guerra, pero no lo hizo. Probablemente no lo hizo por mí. Y claro, el punto es que no estaba hablando de que Turquía pudiera entrar en la guerra del lado de Estados Unidos. En realidad, lo que tenía en la cabeza era que Turquía iba a entrar en la guerra del lado de Irán, ¿verdad? Quiero decir, ¿pero qué? O sea, eso, ya sabes, él dijo eso. Es como decir, Alemania va a entrar en la guerra entre Rusia y Ucrania del lado de Rusia o algo así. Quiero decir, puede que ya sabes. Entonces, ¿qué sabe realmente? ¿De qué es consciente en realidad? Y además, todos hemos visto esos videos una y otra vez, los que saca CNN o MSNBC o quien sea, The Post o alguno de esos, donde se ve a Donald Trump contradiciéndose en la misma rueda de prensa. Dice una cosa y 15 minutos después dice justo lo contrario. Así que estamos tratando con alguien que no está mentalmente capacitado. Y de verdad esto es muy peligroso. Acabamos de establecer un nuevo país en este planeta, la República Islámica de Japón. ¿Dijo eso? Lo dijo. Dijo que usaron 111 misiles. La República Islámica de Japón nos atacó con 111 misiles. Lo sé, es como que a veces me expreso mal, confundo cosas, no siempre pronuncio todo correctamente. La gente me lo dice en los comentarios, en Twitter, y la verdad se lo agradezco. Pero bueno, no creo que eso signifique que tenga algún problema mental. Quiero decir, la República Islámica de Japón es algo realmente increíble. O sea, esa combinación es simplemente... Sí, es fácil de... Sobre todo si estamos hablando de... Ya sabes, si hablamos de la región. Hablando de Irán, Irak, Israel, todos empiezan por I. Es fácil trabarse y decir una cosa por otra, ¿no? Pero sería distinto si, por ejemplo, quisieras decir Irlanda. Quería decir Irán y dije Irak, ¿vale? Eso es una cosa. Pero, ¿y si quisieras decir Irán y dijeras Irlanda o algo así? Y ya ni hablemos de Japón, que ni siquiera empieza por I. Quiero decir, ni mucho menos la República Islámica. Sí, o sea, pasa eso. Estamos en una situación en la que ya se ha dicho antes que la historia de Donald Trump encajaría bastante bien en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. Esa idea de un rey loco, de un emperador enloquecido y de su corte de locos, esa pandilla de lunáticos con la que va por ahí. Así que sí, quiero decir, puedes imaginarte cómo se sentirán los iraníes. Puedes imaginarte siendo cualquiera, canadienses, mexicanos, quien sea,
y tener que lidiar con ellos. Sí, esto es. Pero creo que la realidad de las reservas de petróleo, la realidad de los mercados, creo que, sea cual sea la niebla o la confusión que haya en la mente de Donald Trump, es lo bastante densa, lo bastante pesada o lo bastante punzante como para atravesar esa niebla y esa confusión en su cabeza y que lo entienda. Así que creo que quizá comprende que tiene que equilibrar las dos cosas, mantener el statu quo, intentar estabilizar la economía mundial y al mismo tiempo lanzar algo de carne roja a su electorado, ¿no? Darle algo a sus amigos de Fox News, a los neoconservadores y a los sionistas del Congreso, y evitar que Marco Rubio dimita en señal de protesta, o lo que sea, además de apaciguar a los israelíes y seguirles el juego en lo que quieren. To placate the Israelis and to go along with what they want. I mean, we've got this meeting coming up with Trump and Netanyahu. Quiero decir, tenemos esta reunión próximamente con Trump y Netanyahu. Es la primera desde que Netanyahu vino a Washington y le vendió al presidente la idea de que el cambio de régimen iba a ser fácil en esta guerra con Irán. Uno esperaría que fuera una reunión terrible, una reunión fría, que Trump le echara una buena reprimenda, que tratara a Netanyahu como trató a Zelensky el año pasado. Y sabemos que eso no va a pasar. Quiero decir, por mucho que todos hayamos coqueteado con la idea, disfrutado con la posibilidad de una ruptura entre los estadounidenses y los israelíes, sabes, en junio creo que todos estábamos fascinados con esa posibilidad, porque con Donald Trump siempre existe esa posibilidad. Pero creo que a estas alturas todos hemos vuelto a poner los pies en la tierra con eso. Sí. Creo que en el caso de Israel, una de las formas de mostrar cómo otros países fuera de la región están sufriendo por la situación caótica en el estrecho es precisamente eso. Hoy, por ejemplo, hemos sabido por el vicecanciller alemán que dijo que la guerra irresponsable de Trump con Irán redujo a la mitad la recuperación económica que esperaban para este año. Ese es parte del problema. No se trata solo de Irán y Estados Unidos, sino de cómo la economía global está bajo cierta presión por lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Después de la firma del memorando de entendimiento, mucha gente pensó que estaban avanzando con ese acuerdo, pero no está pasando nada. Es simplemente que... No, y no creo que haga falta. Quiero decir, llevo meses diciendo esto. Lo que necesitan es llegar a un punto en el que puedan tener un modus vivendi, ¿no? Y que todo siga adelante. Y quizá les convenga mantener una guerra. Tal vez para el gobierno iraní, para el estadounidense, para el israelí, se necesiten unos a otros como villanos, ¿verdad? Necesitan que esta guerra continúe. Necesitan la idea de ser gobiernos en tiempos de guerra por sus propios intereses políticos internos. Quiero decir, hay una atracción en eso, además de la idea de que se puede vender. Y en ambos lados, los israelíes lo hacen, pero también los estadounidenses y los iraníes. Los iraníes pueden decir, con razón y con precisión, que se enfrentaron a los estadounidenses, a los israelíes y a los estados árabes, que han reconfigurado Oriente Medio a su manera, que han recuperado la soberanía iraní, que tienen una victoria, en el sentido de que ahora controlan el estrecho de Hormuz, y así sucesivamente. Los iraníes tienen eso. Los estadounidenses tienen las mentiras de Donald Trump. Pero para Donald Trump, con eso le basta, ¿no? Quiero decir, bueno, sí. En fin, ¿qué más puede salir de todo esto? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Y tenemos dos grandes puntos de inflexión, creo yo. Las elecciones israelíes, sean en septiembre o en octubre, y luego las elecciones estadounidenses en noviembre. Creo, Matt, que lo que ha pasado en Irán, con el cortejo fúnebre del difunto líder supremo, muestra que, cuando veo a iraníes fuera de Irán, a los iraníes de la diáspora, diría que muchos de ellos, incluso los expertos que viven en Occidente, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en Irán. Básicamente, no lo entienden. Te conté que volví a Irán después de 12 años, y fue un cambio enorme en la sociedad iraní. 12 años. Y muchos de esos iraníes nunca han estado en Irán, o han ido una o dos veces, o quizá nacieron allí, salieron del país y nunca han vuelto.
they have never got back to Iran, and this, but they're using, they're basically right now. Pero lo que pasa es que ahora mismo, en los medios de comunicación principales, cada vez que quieren hablar de Irán o conseguir algún tipo de información sobre Irán, recurren a estas personas como sus fuentes principales. Y sinceramente, cuando les escucho, me doy cuenta de que no saben de qué están hablando. Conocen mejor a Estados Unidos que a Irán, la mayoría de ellos. Lo conocen mejor porque han vivido muchos años en Estados Unidos. Conocen la sociedad, conocen el sistema político estadounidense, pero no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en Irán. Creo que este funeral está sacando todo eso a la luz. Funeral is bringing that to the surface. Right. Right. I mean, we've seen the same. Claro, claro. Quiero decir, hemos visto lo mismo con muchos otros grupos de expatriados. Para mí el ejemplo más claro son los iraquíes, aunque también lo vi con los afganos. Hablando con esas personas que supuestamente representaban a su país, algunos ni siquiera habían vivido allí, eran de segunda generación. Y la forma en que hablaban del país era tan imprecisa o tan plana, tan limitada. Recuerdo que la vez que más te he visto enfadado, Nima, fue antes de que empezara la guerra. Estábamos hablando de cuál era el plan, de qué querían conseguir, y comentamos esa idea de que iba a haber un cambio de régimen y que intentarían que los kurdos o los baluches o quien fuera se levantaran. Y tú te enfadaste muchísimo con eso. Me acuerdo de pensar, espero que no crea que yo pienso así. Thinking like, I hope he's not thinking I think this. I'm just trying to say what they're saying, right? I don't believe it, but this is what they believe. Solo intento decir lo que ellos están diciendo. Vale, yo no lo creo, pero esto es lo que ellos piensan que va a pasar. Es lo más... En todos estos años que llevamos haciendo esto juntos, nunca te había visto tan molesto, porque es tan absurdo, como bien dices. Y ahora, claro, esta demostración de solidaridad, de unidad nacional, de fe en su país, sí, se ha mostrado de forma muy clara esta última semana. Y ahora, por supuesto, estamos viendo lo mismo en Irak y en Karbala. Perdón, en Nayaf también. Y veremos mañana cómo será todo cuando lo lleven de vuelta a casa para enterrarlo. Dicen que va a ser el día más grande de todos. Y están muy preocupados por cómo va a salir todo, porque va a haber una avalancha de gente. Pero sí, es muy posible, incluso probable, que sea el funeral más grande de la historia de la humanidad. Y aquí en Occidente apenas se nota, apenas se sabe nada. Diría incluso que la cobertura en un canal como Al Jazeera ha sido muy discreta. Creo que algunos de los otros medios internacionales no han querido darle difusión por la presión editorial, pero también porque sienten que, probablemente, se han equivocado. Porque durante años han estado hablando de ese gran descontento dentro de Irán, de cómo todo el mundo odia al gobierno y está esperando a que alguien por favor venga y nos tire bombas para que podamos ser libres. Y esto lo cambia todo por completo. Y hay que decir también que no es la primera demostración pública de apoyo a su país, de unidad nacional, de solidaridad, de desafío que hemos visto. Lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, incluso durante los combates de marzo y abril, durante las campañas aéreas. Millones de iraníes salieron a las calles en todo el país para mostrar su apoyo a su nación frente a esta guerra que les imponen potencias extranjeras. Bajo esos cielos abiertos, con drones, aviones de combate, misiles y todo lo más, desafiando la guerra que se libra contra ellos y mostrando solidaridad con sus compatriotas, apoyando a su gobierno. Mira, quiero decir, allí viven más de 90 millones de personas. Claro que va a haber gente en contra del gobierno. Todos los gobiernos tienen gente en su contra. Yo estoy en contra de prácticamente todos los gobiernos del mundo. No sé si existe alguno que no merezca ser derrocado. Pero al mismo tiempo, eso no significa que esa gente quiera que se les imponga este tipo de violencia. No quieren ver a una potencia extranjera derrocando a su gobierno. Ni quieren que se haga nada que socave lo que han conseguido en las últimas décadas, por imperfecto que sea. Así que estos funerales, que quizás sean los más grandes de la historia de la humanidad, han desmontado por completo la narrativa occidental.
y deberían avergonzar, humillar y hacer reflexionar a muchos comentaristas, periodistas y políticos occidentales. No lo harán. Simplemente actuarán como si no hubiera pasado, o lo justificarán, o dirán que toda esa gente fue pagada, o algo así. Ya sabes, o señalarán otra mentira y dirán, ¡ay, qué pasa con...! Creo que Trump dijo que murieron 55,000 iraníes, ¿no? Y cuando incluso la red de derechos humanos financiada por Estados Unidos, que supuestamente supervisa estas cosas, dice que fueron 7,000, ¿verdad? Quiero decir, incluso después de que el propio presidente Trump dijera que envió armas, que Scott Bessent presumiera de haber hundido la economía iraní, que antiguos funcionarios de USAID declararan haber enviado decenas de miles de terminales Starlink a Irán. Y luego, por supuesto, J.D. Vance hablando de usar a los kurdos para derrocar al gobierno iraní. Los israelíes presumieron de haber enviado armas y de tener agentes del Mossad por todo Irán para alimentar, provocar y apoyar las protestas iraníes de diciembre y enero. Todo eso se ignora. Todo eso se descarta. Fingen que nunca se dijo o que es algún tipo de teoría conspirativa. Pues no, esa era la realidad. Y eso es con lo que tenemos que lidiar. Darnos una y otra vez contra el muro, intentando que se reconozca la realidad por parte de la gente en los países que controlan nuestros medios, nuestra política y nuestra economía. Estamos atrapados, teniendo que vivir con esas fantasías, con esos mentirosos, con esos fabuladores que se inventan cosas y luego quieren que las creas. Pero como podemos ver, con esas decenas de millones de personas que salieron a la calle, esas fotos, esos vídeos, no mienten.